es wowmx.tv. Gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en vivo en YouTube, Twitter y Facebook. Muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo muchas gracias por sumarse a esta conversación que lo que pretende es tratar de analizar lo que está sucediendo, y una de las cosas que está pasando hoy en las últimas 24 horas y que satura el comentario de los medios de comunicación es el triunfo de Milei en Argentina. ¿Qué fue lo que decidió finalmente el voto de los argentinos para embarcarse en la aventura de este candidato antisistema que se presenta como el nuevo salvador de los argentinos y les promete resolver la profunda crisis económica que tienen y la inflación entre 18 y 24 meses con medidas durísimas que se han ensayado ya en otros países de América Latina sin tener buenos resultados, como la dolarización, la privatización extensiva de empresas y recorte de derechos, como por ejemplo el derecho a decidir, además de una caja de Pandora que abre y asusta mucho a los argentinos, y es poner nuevamente sobre la mesa una especie de leyes de olvido o de recuperación de los crímenes que se cometieron en ese país durante la dictadura por parte de los gobiernos militares. Vamos a entrarle a esta discusión, es una discusión importante. Una decisión que hay que explicarla, que nos conviene a todos en América Latina tratar de entenderla, si fue el hartazgo, si fue la desesperación, si es el candidato antisistema, si es el voto contra los partidos, si es el castigo a los malos resultados de los gobiernos peronistas, como ha sucedido con otros gobiernos de América Latina, o es un cambio, como muchos comienzan a temer, en el reacomodo ideológico de la región que comienza a virar hacia posiciones de derecha, y en el caso de Milei, más bien más allá de la derecha, de ultraderecha. El presidente López Obrador ya le entró al tema, lo viene haciendo desde la semana pasada, con fuertes críticas a Milei, al que tacha de facha, de fascista, y hoy, para tratar de explicar el voto de los argentinos, dijo: lo que hicieron en ese país fue un autogol. ¿Usted qué cree? Vamos a preguntarle a nuestros dos invitados. Me da mucho gusto recibir en este programa a Fausto Pretelín, como siempre, amigo. Y pues un placer siempre verte, mi querido Fausto. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Igualmente, Pepe, un saludo a todos los que te están escuchando y viendo, y muchas gracias por invitarme. Ya saben que Fausto es internacionalista y es el responsable de la página de edición internacional de El Economista. Muchas gracias. También a Federico, por supuesto, Federico Bonazo, hijo de exilados argentinos y además últimamente metido de lleno en el análisis político.
Por eso me parece que ambas perspectivas pueden enriquecer muchísimo este debate. Vamos a darle y vamos a arrancar justo con la pregunta que planteaba hace un momento. Fausto, que en tu opinión, por supuesto, son siempre muchas las razones que tratan de explicar el voto. Y además, tampoco es uniforme, ¿no? En algunos es castigo y en otros es apoyo, en fin. En cualquier caso, lo que quiero plantear es, desde tu punto de vista, ¿qué crees o cómo explicarías el voto a este candidato outsider que se presenta como una crítica frontal contra el peronismo y en general contra los gobiernos y los partidos políticos, y que en la primera vuelta estuvo lejos de las perspectivas que tenía, fue superado por los peronistas y finalmente en el reacomodo de la segunda vuelta con la otra candidata que se coló entre los tres vencedores de la primera, logra una ventaja, eso sí, una ventaja bastante amplia, bastante arrolladora. Bueno, primero habrá que decir que fue muy lamentable que los argentinos se encontraran en sus boletas dos opciones el domingo pasado que de alguna manera no son sólidas en términos de credibilidad, en términos de madurez política y sobre todo en términos de realismo, ¿no? El segundo elemento y que responde o trataré de responder a tu pregunta, me parece que la victoria de Milei es una puerta de emergencia de salida a un incendio económico brutal. La semana pasada ya no tenía dólares Argentina para pagarle plátanos a Bolivia o a Ecuador. Y eso habla precisamente del tercer punto que quisiera abordar, es decir, el perfil de Sergio Massa parecía una broma de mal gusto que estuviera en la boleta, en el sentido de que él fue, o ha sido, es todavía, inclusive ministro de Economía. Él tomó este ministerio con 7.1, 7.2 de inflación, lo deja sobre el 12%, una inflación de 3 dígitos de 142%. No hay ningún ministro de Economía que aguante una elección bajo esas coordenadas económicas. Quizás mejor hubieran puesto, no sé, al ministro de Cultura o al ministro de Educación, que hubiera tenido mejores cartas credenciales para presentarse a unas elecciones. Oye, pero perdón que te interrumpa, pero Massa logró un buen resultado en la primera vuelta, contra todos los pronósticos. Sí, por supuesto, porque digamos que el peronismo tiene un índice de votación elevado y sobre todo, pues que se presentaron varios candidatos, entre ellas Patricia Bullrich, que fue la gran perdedora de esa primera vuelta de la coalición Juntos, yo no recuerdo ni cómo se llama la coalición, pero a lo que iba es, te iba a decir otro punto nada más que ya se me fue igual y a lo largo de la conversación lo recuerdo, y lo comento. Perfecto. De todas maneras, ya pusiste varios puntos importantes sobre la mesa y voy contigo, Federico, y sobre la decisión, explicar la decisión que tomaron los argentinos el domingo pasado. Y hay una cosa que me llama la atención. Es un país que tiene una muy extraña relación con el dólar, algo que está proponiendo justamente Milei. Cada vez que hay una crisis fuerte, los argentinos salen corriendo a cambiar dólares o a ver cómo los conservan. En fin, creo que es un tema de angustia, de casi neurótico, me atrevería a decir, de manera aventurada, por supuesto, pero lo vimos en el Corralito, ¿te acuerdas? Los primeros años del siglo, y ahora justamente una de las propuestas centrales de Milei, y parece que además que embonó en la demanda de los votantes, fue justamente decirles, ya no se preocupen, aquí nos vamos por el dólar y nos olvidamos del peso, y venga la seguridad y venga la estabilidad. ¿Cómo explicas la votación de Argentina y si tú ves alguna relación en lo que yo estoy diciendo? Creo que traes cerrado el micrófono. Perdón, absolutamente veo una relación con lo que acabas de decir. Es multifactorial
como todo evento político, como todo resultado electoral, no se explica solo por un factor o por un fenómeno, pero el peso que ha tenido en la economía y que tiene en general en los procesos electorales que vemos a lo largo de todo el mundo, cuando el bolsillo del electorado está muy castigado, ese es el ingrediente, el elemento, la variable que más pesa a la hora de la decisión del elector. Eso por un lado. Por el otro lado, hay otros factores. Hay un acendrado antiperonismo que se ha afinado en un antikirchnerismo. Pues lo hemos visto, el 50-55% de la población es antikirchnerista, atribuye al kirchnerismo todos los males recientes de la sociedad argentina, con lo cual se les escapan a algunas de estas personas la influencia de un gobierno nefasto en términos económicos y en otros términos también políticos, podríamos analizarlo después, pero mencionemos nada más el rubro económico, que fue el de Mauricio Macri, el endeudamiento más grande en la historia de la Argentina y del mismo FMI, 45.000 millones de dólares, que primero eran 57.000, el FMI terminó rebajando la cifra que otorgó y casi llega a estos 45.000 millones de dólares que sí entraron a las arcas argentinas, con condiciones que hoy el mismo FMI está revisando. Los estatutos de auditoría interna del FMI están revisando cómo se propició un préstamo a una economía tan frágil que evidentemente iba a generar estragos que repercutirían en generaciones. Mucho dinero que además entró para pagar deuda, muchos dólares que no se quedaron en el Banco Central Argentino, sino que se fugaron. Mauricio Macri mismo y varios amigos de él tienen dinero ahorrado en dólares en paraísos fiscales, es decir, sosteniendo que eso no es ilegal, claro, pero permitiendo una fuga de capitales brutales que tiene que ver con varios factores también. Tiene que ver con una concepción de la economía o de la libertad económica que siempre termina perjudicando a los grandes sectores populares. Tiene que ver también con una indolencia económica, tiene que ver con que tampoco se generó infraestructura, no se convirtió eso en inversión pública, no se tradujo en beneficios demasiado evidentes a la población, no se mejoró el sistema de salud, hubo amagos, maquillajes, pero nada que pudiera cambiar la situación ya de crisis que venía sufriendo la Argentina prepandémica del gobierno de Macri. Perdón que te interrumpa, pero a ver, Macri sufrió su castigo electoral. Justamente después de eso es desplazado del poder y regresa el peronismo para instalarse. Fueron dos periodos, ¿no? Fue el periodo de Alberto Fernández. Alberto Fernández, sí. Un periodo, perdón. Sí. Regresa el peronismo con Fernández, que en efecto no se religió, fue solamente su primer periodo. Pero el peronismo tendría que haber sacado, digamos, lecciones de la historia de Macri. O lo que estás planteando es fue tal la destrucción económica o del modelo económico de Macri que los peronistas no pudieron revertirlo y hacerlo suficiente en un periodo. No estoy planteando eso, estoy diciendo que es una variable que no se puede sacar del análisis. La gestión de Macri y la herencia de esa deuda. El kirchnerismo con Alberto Fernández contrajo más deuda, aproximadamente 26.000 millones de dólares. Aparte de la deuda con fondos buitres que ronda los 16.000 millones de dólares, estos fondos con los que habría que negociar de una manera mucho más fuerte, porque es una deuda que sostienen muchos especialistas, no es soberana. Es decir, no hubo una voluntad renegociadora, hubo más contratación de deuda, de deuda. Hubo factores que le hubieran tocado a Macri o a cualquiera que golpearon la economía, la pandemia, el golpe inflacionario internacional, cierta precariedad sistémica de la economía argentina, medidas. Tú ves cuando llega un gobierno como Macri, abre la economía, quita el cepo cambiario y se fugan todos los capitales, se vacían las arcas y las reservas. Llega el peronismo, pone el cepo y la gente dice, yo no confío en un sistema financiero que ya me estafó en el 2001 porque se quedaron con mis ahorros, ¿no? Los pasaron a pesos, los que yo tenía en dólares. Entonces, claro, esos antecedentes, para explicarle a nuestro auditorio mexicano, son muy importantes en la psicología del ahorrista, del inversor y del trabajador que ve cómo se le esfuma
en la inflación el poder adquisitivo. Entonces, lo que hace mucha gente es decir, apenas consigo unos dólares, los meto debajo del colchón. Es una economía, me imagino que Fausto entiende estos temas mucho mejor que yo, pero es una economía que está dolarizada ya en parte, aunque no hay moneda, la moneda circundante no es el dólar como tal. Si tú ves los bienes inmuebles y otra serie de bienes y servicios ya están en dólares. Dolarizados. Exacto, con un salario que está en pesos, ¿no? Entonces, este es uno, lo dejo aquí para no acaparar la charla, pero este es uno solo de los factores que explicarían, que contribuyen a intentar comprender el ascenso de semejante personaje, que además hay tantos otros aspectos de él interesantes de analizar. No, y ahorita los vamos a abordar. Por eso, quizá la siguiente pregunta deba ser, Fausto, si coincides con López Obrador en que esto fue un autogol de los argentinos. Bueno. Además te lo estoy poniendo, tú que eres futbolero. Soy muy futbolero. Te lo estoy poniendo, claro, digamos, no me gustan los esos términos. No me gustan los autogoles. Pues mira, es decisión de los argentinos. La democracia, lo interesante de la democracia es la alternancia. Y creo que la alternancia es bueno tanto para quienes ganan como para los que pierden. Es un buen motivo en ese sentido para festejar, independientemente que sea Argentina, Brasil, China, o bueno, perdón, China, ¿no? O cualquier tipo de democracia, ¿no? Que haya alternancia. Y en ese sentido, me acordé de lo que les iba a comentar hace unos momentos. Un cuarto o quinto elemento sería que es paradójico que uno quiere como presidente a un personaje que sea preparado, que tenga una visión nacional, es decir, que no polarice, que tenga un objetivo de bienestar por todo el país, por toda su nación, que tenga un currículum muy rico. Y paradójicamente ahora los argentinos prefieren no sufrir el presente y ver si sufren en el futuro. Y por eso eligen a un personaje que no tiene currículum político. 2 años prácticamente es una ausencia de nociones. Hay que revisar el debate de hace una semana en donde Sergio Massa arrincona y lo apabulla a Milei en todos los aspectos. Y quizás esa sensación para muchos argentinos de que estaba siendo apabullado, que estaba siendo arrinconado Milei, le da de alguna manera la posibilidad de que la gente vote por él, porque estaba indefenso y no tiene experiencia en la política. Dice que sí conoce mucho la macroeconomía, no lo sé, está obsesionado por la macroeconomía. No sé si tenga conocimiento sobre la microeconomía, pero lo que estoy seguro es que no tiene nociones de lo que es la administración pública, y eso pues es un salto al vacío, un salto muy peligroso, que necesita una red para caer, pero habla mucho del grado de desesperación de los argentinos eligiendo a una persona sin currículum, echando o volando, echando a un lado el tema de la meritocracia, ¿no? Que uno, al menos en lo personal, aspira a encontrar a uno como político, ¿no? Es decir, que vaya creciendo paulatinamente, poco a poco, a lo largo de los años, y como triunfo último sería la presidencia de la nación. En este caso, el outsider, pues es un personaje con muchas sombras en la vida privada, en la vida personal, lo cual pues lo convierte o agrega un riesgo más, ¿no? a la nación argentina. Ahora, el punto, Fausto, es, desde tu punto de vista, ¿los argentinos se equivocaron? Independientemente de festejar el que haya habido una votación para elegir, pero desde tu punto de vista, ¿se equivocaron entre estas dos opciones o no? No lo vamos a saber hasta dentro de mediano plazo, ¿no? Es decir, decir que se equivocaron y metieron un autogol, como dijo el presidente de México, bueno, primero, el presidente de México está violando nuevamente su idea de lo que es la política exterior, de que no hay que meterse en asuntos de otras naciones. Segundo, me preocupa mucho que a veces utilice la palabra, el apellido Hitler. Hay una teoría de que cuando alguien menciona la palabra Hitler, la conversación concluye, termina. Yo no entiendo cuál es el vínculo entre Hitler y Milei, y espero que no exista un entorno que me diga o que me expliques que sí existe ese vínculo. Tercero, el presidente de México cree que todo el mundo es México y le gustaría mucho esa visión etnocentrista de que todo el mundo fuera como México. Pero si todo el mundo fuera como México,
habría miles de muertos por temas de narcotráfico y habría millones de soldados en todas partes del planeta haciendo ferrocarriles y aeropuertos. Entonces, esa visión parroquiana que tiene el presidente de México, pues precisamente va en contra de las relaciones diplomáticas, de los convenios de Viena, que se hacen precisamente para que los países tengan buenas relaciones. Y más allá de quienes gobiernen, las naciones deben de tener buenas relaciones. Por eso es la relación con la nación, no con el presidente. Entiendo que el presidente de México es muy amigo de Alberto Fernández y seguramente está muy dolido. Seguramente está muy dolido de que su amigo Alberto Fernández desde hace meses desapareció, desde hace meses se pone a viajar para no contaminar la candidatura de Sergio Massa, desde hace meses o años está peleado con su vicepresidenta, desde hace meses o años está peleado Sergio Massa con la vicepresidenta Kirchner. Es decir, las fisuras internas del partido oficialista, pues poco o nada tiene que ver el presidente de México o no tendría que ver. Entonces, la decisión que hayan votado por Milei es de los argentinos, simplemente. Y si es autogol, pues en México también nos hemos equivocado muchas veces. Federico, reconociendo la importancia de que se haya habido un proceso democrático, desde tu punto de vista, ¿los argentinos se equivocaron? Y por otro lado, ¿se equivoca el presidente López Obrador con esa clase de declaraciones o no? A la primera pregunta, depende qué argentinos. Hay unos argentinos que se van a beneficiar muchísimo de la llegada de esta alianza que ya está muy clara. No llega solo ya Milei. Milei llega con el apoyo de Macri y le tiene que devolver a Macri el favor político que le dio en la segunda vuelta, ya cuando Patricia Bullrich llama a votar por Milei. Esos votos decisivos que convierten hoy en presidente al libertario, que de libertario vamos a ver qué tanto tiene, en los próximos meses lo veremos, son decisivos. Pero también está el menemismo detrás, está Roque Fernández, están los ex ministros de Economía del privatizador serial, por decirlo de alguna manera, Menem, que podemos después de revisar desde la economía si eso le sirvió o no a la Argentina. Le sirvió en un primer plazo, entró capital al vender las empresas estatales, pero después también se descapitalizó el Estado, que tiene que tener sus responsabilidades y su gestión tiene que ser financiada también. Y que bueno, ahí es una discusión en la que no conviene o no tenemos tiempo de entrar ahora, pero lo que sí es claro es que no está Milei solito como un outsider allí en las estructuras de un Estado. Va a ser asesorado, va a ser acompañado y le va a poner Macri un par de personas en el gabinete y un par de asesores clave para que Milei, cuando esté un poco perdidón, lo orienten. En ese sentido, en cuanto a López Obrador, yo lo vi, Fausto, que él comparara a Milei con Hitler, pero los vínculos de la dictadura militar argentina con el nazismo y el filonazismo y la ideología nazi, incluida la simbología nazi, las esvásticas, un notorio sesgo represivo contra integrantes de la comunidad judía argentina, el antisemitismo profundo de la dictadura militar argentina, es algo que está ya demostrado en trabajos. Milei, al ser un defensor de esa dictadura militar, evidentemente tiene algo que ver. Incluso a Villarruel le han sacado ahora un par de artículos que hay que ver la veracidad y el profesionalismo periodístico que hay detrás de estas notas. Yo no las he revisado, pero me he enterado que le han sacado vínculos también con algunos grupos filonazis de la Argentina, y no me extrañaría porque ella visitaba a Videla, fue asesora de Checolás, gente declaradamente nazi. Digo, pero esto no es una metáfora, ¿no?, de que los dictadores argentinos eran nazis. No, eran nazis en serio, tenían la esvástica y la cruz de Malta en sus hogares. Entonces, vamos, esta dimensión política de los personajes que asumen ahora el control del Estado en Argentina, a alguien que viene del exilio político como yo, que vine de muy chavito a México acompañando a mis padres que fueron perseguidos políticos de la dictadura, pues lo simbra, ¿no? Estamos, los que pertenecemos a esta generación y a este grupo Argenmex de exiliados, nos preocupa muchísimo porque vemos que no solo hay un intento de reinstalar la teoría de los dos demonios, esta teoría según la cual el terrorismo de Estado equivale a aquellos que lo intentaron resistir, que hay una misma culpabilidad en el terrorismo de izquierda y en el terrorismo de Estado. No solo viene a instalar esta narrativa intentando
revertir la que se instaló durante el kirchnerismo en cuanto a crímenes de lesa humanidad e incluso todos los juicios que avanzaron en contra de ex represores, sino que va a intentar pasar esa narrativa al terreno judicial y va a intentar rebajar penas, como ya intentó Macri. No hay que olvidar que Macri intentó rebajar penas con un decreto cuando era presidente y salió una enorme cantidad de gente a la calle a recordar los valores de la democracia, ¿no? Les parecía un gesto de ataque a la democracia y Macri tuvo que dar marcha atrás. Bueno, ahora vamos a ver si Milei va a dar marcha atrás con medidas que van a ser muy parecidas. Es decir, y cierro nada más, lo de López Obrador, pues es que el antecedente lo puso Milei, lamentablemente. La alt-right, pagada por la Atlas Network, que es esta asociación que nace con el tacherismo y tiene unas filiales en todo el mundo, que son los financistas de Agustín Laje, de Milei, de toda esta derecha alternativa argentina, y bueno, y la brasileña y la chilena y tantas otras, ha venido de visita a México muchas veces. Ha venido y se ha permitido Milei no solo plagiar a un académico de la Universidad del Estado de México, tiene una demanda Milei por plagio en México, sino que además ha venido a insultar a todos los simpatizantes de Morena, llamándolos feos y otros epítetos racistas que no quiero. Es decir, Milei ha provocado mucho ya a México. Te diría que ante las provocaciones que ha hecho de índole racista y homófobo, porque es un declarado homófobo Milei, el presidente ha respondido hasta con suavidad. No quiero decir con esto, coincido con Fausto en el sentido de que, bueno, hay ciertas reglas de la diplomacia que a uno no le gustaría ver violentadas, pero no, por favor, contemplemos en toda la ecuación de análisis que los primeros que vinieron a provocar a López Obrador y a los chairos, como llama Milei, y tantos otros de manera despectiva los seguidores del obradorismo, exactamente, fueron ellos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que lo sepa la gente. Oye, nada más para cerrar, entonces, tú lo que estarías diciendo es, más bien, que el electorado argentino se derechizó. Sí, se derechizó. Ese sería tu punto. A ver, no sé qué tanto de manera ideológica, profunda, a través de un análisis político serio, se derechizó en cuanto a que sintió que estas agendas de la derecha lo representaban. Milei fue puesto allí, y esto está dicho por él, no por mí. Él admite que fue puesto por un lobby empresarial. No hay que olvidar que trabajó para el empresariado beneficiado con las privatizaciones, ¿no? Con Eurnequian, que es el dueño de las aduanas en Argentina. Milei fue puesto allí, dicho por él, para llevar a cabo la batalla cultural, esta guerra de narrativas entre lo que ellos llaman el regreso del comunismo y lo que nosotros llamamos la derecha alternativa. Y tan popular fue que no solo ganó la batalla cultural, sino que de paso, en el mismo viaje, ganó la batalla por la presidencia, ¿no? Ese es el personaje Milei también, es un hombre que viene de allí. Pero fíjate qué volátil, Fausto, porque, a ver, las historias no han sido las mismas en el Cono Sur. Ahí está la historia de Kast, ¿no? Que cae, a pesar de que iba puntuando también en las encuestas, finalmente lo supera Boric. Y en el caso de Brasil tampoco avanzan, al contrario, caen. Ahí está el fin de Bolsonaro y el regreso de la izquierda con Lula. Hoy es solo Argentina el que donde está triunfando, digamos, este reacomodo ideológico. ¿Qué diferencias ves ahí? O sea, ¿es un tema ideológico o tendremos que buscar otros factores que inciden? Perdón, ¿diferencias entre Argentina y Brasil? Y Chile, porque solamente en Argentina ha avanzado, digamos, de esta manera la izquierda, la derecha en estos momentos. Kast en Chile no lo logró, sí. Y Bolsonaro cayó frente a un gobierno de izquierda con el retorno de Lula. Bueno, Bolsonaro fue un presidente nefasto, un presidente de muy bajo perfil, y de alguna manera pues recibió un castigo muy fuerte en las urnas, como era lo lógico, ¿no? Es decir, era una visión muy nostálgica del militarismo brasileño, de la dictadura, una visión del siglo pasado. Y lógicamente, pues eso es totalmente castigable, sancionable en las urnas, y optaron por Lula, ¿no? La forma en que terminó Bolsonaro fue muy desagradable con ese tipo de acciones en las áreas. La rebeldía, sí. Sí, muy similar a lo de Donald Trump, ¿no? O sea,
Ese 6 de enero de hace 2 años, pues era inolvidable esa imagen que va a quedar a la posteridad, que curiosamente es un grupo de ultraderechistas, lo mismo Donald Trump, Bolsonaro o el Milei, ¿no? Si se le puede llegar a considerar como ultraderechista, radical. Kast, que de alguna forma, pues bueno, también Chile, yo lo diferenciaría sobre Brasil y sobre Argentina. Creo que Chile es un país que en el año 2019 estallaron estas manifestaciones en contra de Piñera, la parte económica, que fue pues uno de los elementos que también sancionaron y castigaron en las urnas a Piñera, y prácticamente desde ese momento precipitó, ¿no?, la salida de su gobierno, el final de su gobierno, y tenía que venir alguien que refrescara también el ambiente como Boric, un personaje mucho más muy progresista, con una visión de izquierda más del siglo XXI, ¿no? Y creo que eso, aunque Chile también después en la reforma constitucional se ha llevado sorpresas, ¿no? El mismo Boric pensando que iba a salir pues esta constitución nueva con base a un nuevo constituyente más de izquierda, pero en realidad Kast o los partidarios de Kast subieron en intención de voto en esas votaciones, y bueno, la moneda todavía está en el aire, pero yo diría que son perfiles distintos, ¿no? A mí me parece más Milei como Donald Trump por los orígenes. Bueno, no significa que Milei sea un empresario. La diferencia, veo que Donald Trump llegó a la Casa Blanca con un Congreso muy apoyado, ¿no? En el Congreso, en el Partido Republicano, mientras que Milei, sí, y yo creo que también coincido, que viene apoyado por empresarios y sobre todo ahora por Macri, ¿no? Da la sensación de que Macri ya cambió esta coalición de Unidos por Todos, no recuerdo el nombre de esta coalición, y ahora es la Coalición por la Libertad, ¿no? Porque podría llamarse de esa manera, porque ya lo está rescatando o le está poniendo la red. Pero sí, cada región es distinta, ¿no? Ahora, yo le preguntaba porque hay un dato que me pareció muy interesante. El País publicaba hace un par de días de los 18 procesos electorales presidenciales para relevos presidenciales en América Latina, de los últimos 4 años, Federico, sí, 17, sean de derecha o de izquierda, han salido castigados los gobiernos, los partidos en el poder. Me parece que la excepción ha sido Paraguay, pero creo que Paraguay siempre es la excepción de todo. No es difícil que lo haya sido esta vez en esto, pero es notable la volatilidad del electorado y casi me atrevería a decirte la baja identificación ideológica con cualquiera de las opciones, ni izquierda ni derecha, sino más bien el castigo a gobiernos que a su juicio, porque tampoco creo que sean mucho peores los gobiernos actuales que los de hace 10 años, no dan los resultados o no cumplen con las expectativas que ellos tienen. Sí, correcto. Lo vimos en el mismo proceso último electoral argentino. Vimos unas PASO donde Milei arrasó, generando una sorpresa inesperada. Después vimos una primera vuelta ya electoral. Las PASO son las internas, pero que se dirimen de los partidos, pero que se dirimen con voto general. Luego viene la primera vuelta donde da la vuelta justamente Massa y consolida un primer lugar que hizo a muchos tener esperanzas de que se paraba el fenómeno. La ola libertaria. Exactamente, la ola libertaria, que de libertaria vamos a ver ahora cuánto hay. Y después cambió 11 puntos en la segunda vuelta. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Hay un electorado volátil que estaría manifestándonos una crisis de representatividad política. Este tipo de fenómenos de personajes despeinados a lo Boris Johnson, que inciden de golpe en los esquemas políticos tradicionales, bipartidistas algunos de ellos, obedecen justamente a un electorado que desencantado con la representación política tradicional, pero que de todas maneras jugamos todos con unas reglas democráticas más o menos virtuosas, que también siguen dirimiéndose por los mismos estímulos de siempre. Tú, si haces una campaña notoria con muchísima presencia en los medios, que fue lo que le consiguió toda esta red
de la derecha alternativa que yo te platicaba, que yo comentaba con ustedes, a Milei. Milei fue el personaje que más estuvo en la televisión argentina en los últimos 2 años. Estuvo en todos los foros repetidamente, en los programas de mayor rating, muchísimas veces. Se le hizo un caso enorme. ¿Por qué? Porque estaba financiado para ganar la batalla cultural. De golpe, repito lo que dije en la intervención pasada, esa batalla cultural le generó un envión como para posicionarse realmente por la pelea de la presidencia. Y hoy tienen a este personaje que yo creo que nadie sabe bien cómo va a actuar, ¿no? Tenemos amigos que son doctores que nos dicen Milei está medicado, se ve en cómo habla, se ve en que cuando va a los foros de televisión, ahora que ha tenido que moderar un poquito el lenguaje en estos procesos últimos en el balotaje para jalar el voto de indecisos y para dar la imagen de un estadista serio y medido, ahí está medicado evidentemente Milei. Pero nos dio un speech como presidente electo, que yo no sé si ustedes vieron, Fausto, si tú lo viste, Pepe, rarísimo, un speech muy raro, hablando de que no importaba nada más que las fuerzas que desde el cielo habían impulsado el cambio y que esas fuerzas, en fin, anticlimático, un speech que genera más dudas que certezas sobre la psicología del personaje. Después tenemos la incógnita del anarcocapitalista minarquista, que es esta versión del anarcocapitalismo en el cual le dejaría al Estado únicamente las tareas de la seguridad pública y la defensa, y el resto lo daría a las reglas del mercado, a la iniciativa privada. Hay que ver que tanto las corporaciones, el poder financiero, cierto poder agroexportador argentino que está acomodado en esquemas que no quisiera modificar de manera muy abrupta, le van a permitir al anarcocapitalista venir a implantar un proyecto como el que hubo en New York, en el norte del estado de New York, anarcocapitalista en serio, donde se despidieron del Estado y terminaron a los 6, 8 meses sodomizados por los osos, por decirlo de manera suave, ¿no? Entonces, hay que ver qué sucede con el anarcocapitalista, qué tan restringida va a estar su acción por el verdadero poder económico que, lo sabemos, controla ya cada vez más a nuestros poderes políticos locales. Es decir, el margen de maniobra de los políticos y de las instituciones republicanas cada vez está más acotado por los caprichos, las imposiciones, y en este caso de otro poder económico externo muy fuerte que tiene la Argentina, que es el Fondo Monetario Internacional. Porque hay otro tema aquí que hay que tratar, o poner sobre la mesa al menos, sin querer extenderme, pero que es este eufemismo del ajuste. Massa mismo iba a tener que hacer un ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Hacer recorte en el gasto público para poder cumplir con los plazos de la deuda. Pero generalmente se ajusta el bolsillo de los más perjudicados, de los jubilados, de los sectores populares, de las clases trabajadoras ya muy pauperizadas. ¿Cómo va a llevar a cabo el ajuste Milei? Va a determinar la respuesta social de una sociedad argentina muy politizada, muy activa, aglutinada todavía por un peronismo que si quiere mandar miles y cientos de miles de personas a las calles lo puede hacer. Entonces, bueno, ya está el Congreso, ¿no? No, está el Congreso que está muy fracturado en este momento, aunque Milei ha adquirido el apoyo de Juntos por el Cambio, del macrismo. Es un Congreso que no sé qué tanto le va a permitir a él realizar reformas de alto calado, ¿no? Entonces, estamos ante una miriada de preguntas que se van a ir resolviendo en los siguientes meses con mucha preocupación, porque también ese ajuste del que yo hablo va a meritar represión a la protesta social. Bueno, dentro de todas esas preguntas que están flotando en el ambiente, Fausto, una de ellas tiene que ver con el impacto que pueda tener el proceso argentino en las elecciones mexicanas de 2024. Ya vimos las reacciones, la oposición diciendo, miren lo que pasa en Argentina, aquí va a pasar lo mismo. Léase Xóchitl Gálvez, y desde el lado del oficialismo diciendo no hay ninguna posibilidad de que haya un efecto dominó que aquí pueda alterar la percepción de triunfo que tiene Morena, bastante grande, frente o hacia el 2024. ¿Tú qué crees? ¿Es inocuo para nosotros lo que pasa ahí? ¿Va a tener algún impacto? Si hay un reacomodo ideológico, ¿también afectaría la hegemonía actual de Morena en México o no? Bueno, a ver, en toda democracia con alternancia todo puede ocurrir, y eso es lo importante, ¿no? La incertidumbre.
Sin embargo, yo no me atrevería a hacer una comparación entre Milei con México, la oposición, Xóchitl. Es demencial hacer ese tipo de comparaciones. Yo no lo haría, no me atrevería a hacerla. Cada país es distinto. Puede haber corrientes, puede haber rachas, ¿no? Estadísticas de lo que está ocurriendo. Tú mismo mencionabas sobre las transiciones o los cambios de signo político en los últimos, desde el 2019 a la fecha, ¿no? En la mayor parte de la región. Pero eso no significa que de alguna manera tenga que suceder. Cada país es distinto. En el caso de México, López Obrador tiene una enorme popularidad. Sigue teniéndola, alrededor del 60% desde hace 5 años. Y en ese sentido va planeando sin ningún problema respecto a la oposición, que está dividida. Por más que sea una coalición, pues yo no veo mucha cohesión y mucha sinergia, sobre todo en la Ciudad de México, que es una caja de resonancia muy fuerte hacia el país. Entonces yo no veo ninguna conexión. Esta algarabía de Xóchitl o de algunos opositores, no veo datos sólidos que puedan demostrar lo contrario, de que sí efectivamente tenga un vínculo entre el triunfo de Milei con lo que puede ocurrir el próximo año aquí. Por ejemplo, en España, pues volvió a ganar Pedro Sánchez, a pesar de que el PP tuvo más votos. Pedro Sánchez formó gobierno, y Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, es muy pro Milei, ¿no? Absurdamente pro Milei, y entonces, pues no, ningún efecto tuvo en las elecciones allá en España, que es cierto, fueron en julio, todavía no ocurría lo que pasó este domingo. Sin embargo, insisto, cada país es distinto, ¿no? Oye, pero a ver, dicho de manera coloquial, Xóchitl y otros del frente lo que están haciendo es sudar sudores ajenos que no le corresponden. Mira, si México fuera, coloquialmente, si fuera México un país muy internacionalista, en donde cada periódico tuviera 20 páginas de sección internacional, diría que pudiera haber alguna influencia, no sé si determinante, pero este país es muy etnocentrista. No hay secciones internacionales en los medios, prácticamente está desaparecido. Pues sí, es noticia hoy Milei, pero dentro de 2 meses en los periódicos mexicanos seguramente no le van a dar espacio a Milei. Entonces, lo que ocurre en las elecciones presidenciales de México está muy lejos todavía. Los medios sí parecen, como tú decías hace un momento, Federico, un factor decisivo, pero no solo los medios tradicionales. Evidentemente es importante lo que señalabas, la presencia en casi todos los programas de alto rating, pero está también las redes sociales, y él, igual que Donald Trump y otros mandatarios outsider, empresarios que con lucha contra el establishment, contra el régimen de partidos, pues utilizó intensivamente el TikTok. En México también hemos tenido ejemplos de tiktokeros avesados. Ahí está Ebrard, pero a él no le funcionó el TikTok, o parece que no tuvo los resultados. ¿Cómo haces, cómo valoras esa diferencia? En efecto, ¿fue decisivo las redes para Milei? Y 2, ¿por qué no lo es para otros? Sí, bueno, es una pregunta que tiene que ver quizás más con lo psicológico que con lo sociológico, en el sentido de que hay personajes que despiertan una atención, un entusiasmo. Milei es un encantador de serpientes, es un tipo que juega con una polaridad emocional. De golpe te plantea una furia enorme donde puede insultar a los zurdos, perdón por lo que voy a decir, pero eso en realidad estoy reproduciendo lo que dice Milei, a los zurdos de mierda, y plantear que los va a perseguir y que va a reprimir las protestas sociales sin que le tiemble la mano. En fin, todo el speech violento también lo dice sin ningún tapujo con su homofobia y de golpe se convierte en un cuate que, si le evocas a sus perros o a su infancia, se le llenan los ojos de lágrimas, se hace tímido, se encoge y te conmueve. Entonces, es un personaje que tiene un encanto, un magnetismo, lo tiene. Yo lo sigo hace muchísimo tiempo, en parte por este magnetismo y porque sigo a las acciones de esta alt-right, esta Atlas Network y otras organizaciones think tanks
financiados por millonarios estadounidenses con la intervención de servicios de inteligencia, en fin, que son centros del pensamiento de la derecha, que ahí yo comentaría, si bien estoy muy de acuerdo con lo que dijo Fausto, que es muy difícil establecer un paralelismo entre las dos sociedades, sí comentaría que hay una comunicación orgánica, directa, así como también la tiene la izquierda, ¿no? La izquierda también se comunica, intenta establecer bloques multinacionales de resistencia a la narrativa del enemigo de la derecha. Pero aquí hay una agenda muy claramente compartida y hay casi que un adiestramiento muy similar. Cuando tú escuchas el speech y ciertos eslogans y ciertas maneras de aproximarse a los problemas y la táctica de usar un chivo expiatorio, ¿no? Trump usó el chivo expiatorio de los mexicanos para culparlos de los males del imperio decadente. Bolsonaro usó el chivo expiatorio de los pobres. Milei usó el chivo expiatorio de la casta política, ¿no? El discurso que impidió a la discusión pública atender a cuál era otro de los culpables de la crisis económica argentina, que es la voracidad y la codicia de un poder económico que en el caso argentino es brutalmente antinacional, ¿no? Que fuga divisas cada vez que puede. Entonces, estas estrategias de comunicación de estos personajes, aunque cada cual tiene su rasgo identitario particular, están muy estudiadas, no son improvisadas. En todo caso, estos poderes, estas organizaciones, saben identificar a aquellos que puedan representar muy bien al mejor combatiente en la guerra de las narrativas. En este caso, repito, este peleador de narrativas se les brincó al terreno político, puso un pie allí y va a ocupar la Casa Rosada dentro de unos días. No veo yo tampoco una comparación directa con México, pero sí veo una injerencia, un intento de injerencia en el proceso mexicano. La va a ver. Verástegui es amigo de Milei. Verástegui, bueno, repito lo que dije antes, Milei estuvo aquí adoctrinando a cierta derecha mexicana. Su socio Agustín Laje vino a insultar al PAN y a decirle que no sabían, que eran inoperantes y que de derecha no tenían nada. Y el PAN se lo tomó en serio. Y hubo gente que bajó la mirada ante el argentino que vino a adoctrinarlos aquí. No hay que olvidar todo eso. Es decir, ya estamos viendo cada vez una globalización de los bloques ideológicos que va a jugar, no sabemos con qué papel determinante o no, pero va a jugar un rol en los procesos electorales, en la disputa ideológica, en fin, en esos terrenos, ¿no? Que es donde se combina el TikTok con el Palacio. ¿Cómo ves? ¿A ti te preocupa Berasategui y los que puedan estar detrás de él que no le valieron ni para llegar a la candidatura, Fausto? Bueno, mira... ¿Te preocupa la ultraderecha mexicana? Bueno, siempre preocupará a la ultraderecha, sea mexicana o argentina. No, pero en términos reales, no en términos retóricos. O sea, ¿es un factor a considerar en México? Por supuesto que sí, es importante, pero creo que no es masivo, ¿no? O sea, todavía es muy segmentada, creo, ¿no? Quizás algunos empresarios sí lo apoyaran, este tipo de personajes, pero cuando Xóchitl Gálvez o Lili Téllez hablan de Milei y viven en la euforia de este efecto allá en Argentina, yo le recomendaría un libro de un periodista argentino que es Luis González, que se llama el libro El Loco, ¿no? En donde cuando uno lo lee, se lleva las manos a la cabeza y queda el pelo como Milei porque da miedo, ¿no? Es decir, es un personaje místico, un personaje que se ve que tuvo una infancia muy dura con sus papás, se reconcilió en la época del COVID, un personaje que cree que le dice a un amigo, según el autor de este libro, que ha visto resucitar 3 veces a Dios, que su perro Conan, bueno, fue clonado en 3 o 4 ocasiones, les llaman nietecitos a los perros clonados de Conan, que su hermana juega un papel, una especie como de medium, de bruja, que habla con los muertos o con los perros muertos. Eso habla de más de unos líderes de una secta que de líderes de un partido político. Entonces, si Lili Téllez y Xóchitl Gálvez hubieran leído ese libro, creo que hubieran tomado reservas y se hubieran enfocado a otros temas, ¿no? Eso es muy peligroso. Oye, ¿se fueron en banda? Sí, se fueron con euforia, ¿no? Sin conocer quién es Milei. O sea, porque, vamos, Donald Trump es un estadista junto a Milei. En realidad, estoy exagerando, por supuesto, pero por lo que dice ese libro, en la historia de Milei, es una historia oscura de Milei,
pues verdaderamente, como lo dijo Massa en el debate, ¿por qué no se hizo la prueba de salud mental, ¿no? Creo que sí tiene muchas deficiencias en esos temas, es muy emocional, como dijo Federico, se le pueden llenar las lágrimas cuando hablan de sus perros, pero ya cuando se toma la presidencia de una nación, pues las emociones tienen que estar subyugadas a la racionalidad de la gobernanza que da la administración pública. Se me acaba el tiempo, Federico. Milei dice de 18 a 24 meses para que les tenga la casa en orden. Les voy a controlar la inflación, vamos a arreglar el tema con el Fondo Monetario, la dolarización va a devolver la estabilidad, se va a acabar la fuga de capitales, vamos a privatizar, se va a reducir el Estado. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Y te lo pregunto porque hablaba con un exdiputado argentino que me decía, desesperado durante la campaña, esto lo he vivido toda mi vida. Me decía, estas historias de crisis, de inflación, incertidumbre, desesperación, de carestía y salvadores las he vivido por lo menos en las últimas 2 décadas. Un exdiputado de centro que llegó con Alfonsín. Mira, lo que decía muy bien Fausto, ¿no? Yo coincido en que estamos ante una clase política muy barata en cuanto a generación de pensamiento político, en cuanto a estructuración de programas de gobierno. Hay 2 dimensiones que creo que vamos a tener que juzgar, pero vamos a tener elementos para juzgarlas creo que bastante pronto, que es la económica y la política. Yo reitero mi preocupación en la política. Están vinculadas ambos en cuanto a que medidas de ajuste muy estricto, muy inmediato, muy brusco, supongamos, por poner un ejemplo, quitar los subsidios al transporte, quitar los subsidios al combustible. Si la gente ya le cuesta llegar a fin de mes, tiene que recurrir a 2 trabajos para llegar a fin de mes, lo que compró el martes, cuando va a la verdulería a comprar los jitomates, cuestan 3 veces el viernes de lo que costaban el martes. Si ya está viviendo esa realidad, imagínate tú si el transporte de golpe se le triplica, se le cuadruplica, ¿no? Entonces, la Argentina va a salir a la calle a protestar. Esa es Dime, sí, no, digo, es tu perspectiva, o sea, vamos a tener protestas masivas y a ver si las aguanta. Y el ejército detrás, ¿o qué? ¿Qué papel es el ejército? Ha sugerido Milei el modelo mexicano, con el que uno está tan en desacuerdo. Lo que pasa es que aquí hay también otras condiciones de crimen organizado que no hay allá, aunque allá está creciendo el narcotráfico, pero no es para nada la situación mexicana, que es la militarización de la seguridad pública. Milei ya lo ha dicho abiertamente. Su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarroel, bueno, ya no es candidata, perdón, la próxima vicepresidenta de los argentinos, yo cuando digo, es como, a ver, para que nos entienda la gente que nos está escuchando en México, es como si el nazismo volviera al poder en Alemania, es algo así. Una persona que es amiga, asesora, defensora de Checolás, un policía que se ufanaba de torturar y violar mujeres, pues imagínate tú, esa es la vicepresidenta de la Argentina. No estamos hablando de una persona medio de pensamiento de derecha, digamos, qué sé yo, por buscar un símil aquí, no sé, Margarita Zavala. No, estamos hablando de una reivindicadora del terrorismo de Estado. Que luego dice, no, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó, pero tampoco estoy de acuerdo con el terrorismo que hubo enfrente. Entonces, en el discurso termina defendiendo, y además en la práctica, ella ha estado en asociaciones defensoras de criminales de lesa humanidad en la Argentina, directamente involucrada en la defensa de estos personajes. Y es muy difícil no pensar que es parte de una maniobra política de una casta militar que quiere ser reivindicada y quiere ver si logra rebajar sus penas o incluso recuperar la libertad, ¿no? Entonces, ese es el panorama, esa es la estructura mental, psicológica de quienes van a tomar el control del Estado y, por tanto, de la posible represión que vamos a atestiguar en el momento en que este ajuste golpee aún más, incluidos los votantes de Milei. ¿Qué va a pasar con el votante de Milei cuando tenga que pagar 3 veces más por el transporte? Entonces yo imagino que está Macri en este momento sentado con el león Milei, con el minarquista, diciéndole, a ver, hermano, tranquilízate tantito, no me puedes quitar los subsidios el lunes, ¿sí? El 11 de diciembre ya anda quitando subsidios, no, porque se nos incendia el país y no vamos a durar 3 meses. Es un escenario interesante. Yo lo que puedo casi anticipar, sin temor a equivocarme, y lo digo con dolor, no lo digo riéndome, es que va a haber represión en Argentina. Vamos a ver un periodo de violencia política muy fuerte. Ojalá no, ojalá yo me equivoque, Pepe.
Cierro contigo, mi querido Fausto, ya se nos fue el tiempo. ¿Coincides? Protesta social, reivindicación militar, que frente a la protesta social venderá caro su amor y militarización de la seguridad pública. Eso es lo que ve Bonazo. ¿Coincides? ¿Eso ves tú? Bueno, yo esperaría que los poderes, tanto legislativo como judicial, pudieran cercar esas intenciones, particularmente de la vicepresidenta, que efectivamente tiene una visión totalmente, no sé si xenófoba también, porque leía un tuit aplaudiendo a Ayuso Madrid y dice Madrid es muy bello porque no tiene catalanes, ¿no? Yo creo que eso cuando llegue al poder, pues va a tener mucho cuidado de decir eso, porque en realidad se va a llevar muchas decepciones alrededor de su persona. Hay organismos internacionales, está la Unión Europea, el propio Mercosur. O sea, yo creo que los organismos internacionales también van a acotar, ¿no? A jugar. O uno pensaría que eso va a ocurrir, particularmente los poderes judicial y legislativo. No tiene Milei la mayoría, ni por mucho, y en ese sentido va a tener que aplacarse y adaptarse a una realidad que ya no es la realidad de la campaña. Fausto Pretelín, editor de internacionales de El Economista. Mi querido Fausto, muchas gracias como siempre porque has estado con nosotros hoy acá en Conversando con Buen Día. Buenas noches, qué gusto Pepe, buenas noches, Federico. Igualmente. Federico Bonazo, analista político. Muchas gracias, Federico. Un placer haberte tenido y haber contado con tu participación. A ti, Pepe, y el gusto de haber coincidido con Fausto. Pues gracias a los dos, pero sobre todo a usted, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Les mandamos muchos saludos a todos los que nos enviaron, entre ellos Potiemkin, que llegó un poco tarde, pero ya ven, ya más sin luz, pero se conectó. Es un ejemplo para que todos los demás nos sigan con esa misma fuerza. Muchas gracias, les recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube, estamos subiendo, ahí vamos, si nos ayudan podemos ir más rápido y extender mucho más esta red. Que tengan una muy buena semana y por supuesto gracias a Fernando Robles, el productor de este programa y el que nos permite hacer esta conexión. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, martes y jueves, 19 horas, acá en Conversando con Buen Día. Buena noche, que le vaya muy bien. Adiós.